relaciones semánticas. Es importante que tú sepas qué significa semántica. En primer lugar, vamos a decir que la semántica es la ciencia o es una parte de la lingüística que se va a encargar de estudiar, me dice, los significados. ¿De acuerdo? Básicamente la semántica se encarga de estudiar todo lo referido a los significados de todos los tipos de expresiones lingüísticas. Eso es lo que va a estudiar la semántica. Ya chicos, todo lo referido al significado. Ahora bien, dentro de lo que son las relaciones semánticas y dentro de la semántica propiamente dicha, nosotros debemos recordar o reconocer algo. El famoso término o la famosa expresión campo semántico, ¿de acuerdo? Siempre en semánticas se habla acerca de los famosos campos semánticos. ¿Y qué cosa es un campo semántico, profesor? Sencillamente me dice que el campo semántico hace referencia a aquel conjunto de palabras que de cierta manera se agrupan porque guardan algo en común, tienen algo relacionado o tienen significados relacionados, que guardan características en común en base a su significado. Por ejemplo, te voy a poner acá. Mira estas palabras de acá: zapatos, sandalias, chancletas y botas. Estas palabras guardan un mismo campo semántico o pertenecen al mismo campo semántico. ¿Por qué vamos a decir que pertenecen al mismo campo semántico? ¿Qué característica en común guardan los zapatos, las sandalias, las chancletas, las botas? ¿Qué son, profesor? ¿Qué son? No sé. A ver, pienso un poco. ¿Qué son los zapatos? ¿Qué son las sandalias? ¿Qué son las chancletas? ¿Qué son las botas? Ah, ya sé, profesor. Tanto los zapatos, las sandalias, las chancletas o las botas son tipos de calzado. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el campo semántico de esas palabras? El campo semántico es el calzado. Hacen referencia al calzado. A eso llamamos campo semántico. Ah, ya, profesor, ya lo entendí. Ahora mira, fíjate, otro ejemplito. Mira, licuadora, microondas, horno, refrigerador. ¿Por qué? ¿A qué campo semántico pertenecen? Ah, profesor, son electrodomésticos. Entonces, este conjunto de palabras pertenecen a un mismo campo semántico, que son los electrodomésticos, ¿de acuerdo? O sea, son palabras que se caracterizan o que se relacionan entre sí por el significado que traen. Vamos a ir ahora a trabajar dentro del campo semántico y la semántica lo que se conocen como relaciones semánticas. Me dice que las relaciones semánticas son todas aquellas relaciones que surgen entre un par de palabras teniendo en cuenta su significado o teniendo en cuenta todo el significado que poseen estas palabras. Hay ciertos tipos de relaciones. ¿Cómo, profesor? A ver, no entiendo. Me dice que tenemos en primer lugar un tipo de relación semántica, es la relación de sinonimia, ¿de acuerdo? ¿Por qué son sinónimos o en qué consiste la sinonimia? Son aquellos términos que se relacionan, ¿por qué? Porque tienen significados parecidos. Fíjate, por ejemplo, acá. En alcalde y burgomaestre hay una relación semántica de sinonimia. ¿Por qué? Porque alcalde es sinónimo de burgomaestre. Igual, fíjate en la palabra esposo y marido. El esposo de la vecina le fue infiel. El marido de la vecina se fue con otra. Esposo y marido son sinónimos. Entonces la relación semántica que une esas dos palabras es que son sinónimos, pero tienen una relación semántica de sinonimia. Si hay una relación semántica de sinonimia, debe haber una relación semántica de antonimia, ¿de acuerdo? La antonimia, ¿en qué consiste? Son aquella relación que surgen los términos que tienen significados opuestos. Fíjate, por ejemplo, acá, caliente. Su antónimo, ¿cuál es? Frío. Caliente y frío. La relación semántica de estas palabras es que son antónimos. Tienen una relación semántica de antonimia. Igual, enviar y recibir. Ahora, estas son las dos más conocidas, las más fáciles, ¿no? Relación semántica de sinonimia y la relación semántica de antonimia. Sinonimia son sinónimos, antonimia son antónimos.
Sin embargo, me dice que vamos a encontrar muchas más relaciones semánticas. Luego tenemos, me dice, la relación semántica de la polisemia, ¿de acuerdo? En esta relación semántica de polisemia se refiere más que todo a aquellas palabras que poseen varios significados o tienen más de un significado. Esa palabra es una palabra polisémica o sufre de polisemia. ¿Por qué? Porque son palabras que tienen más de un significado. ¿De acuerdo? Recuerda, la semántica estudia el significado. Por ende, poli, el prefijo poli significa varios. Semia viene de sema. Sema significa significado, varios significados. ¿De acuerdo? Entonces, la polisemia consiste en tener varios significados. Por ejemplo, la palabra pico. Pico es una palabra polisémica. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque pico puede significar la cumbre de una montaña, ¿no? El pico. Y pico también se refiere a la terminación bucal de los animales, ¿no? El pollo tiene un pico, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, hay dos significados distintos. Es una palabra polisémica. Por ejemplo, la palabra hoja. Hoja también es una palabra polisémica, ¿de acuerdo? Polisémica. La palabra hoja es polisémica porque hoja, yo puedo decir, Joan arrancó una hoja de su cuaderno, pero yo puedo decir también, se cayeron las hojas del árbol. Hoja, en este caso, hace referencia a cada una de las partes de las ramas del árbol, ¿no? Las hojitas del árbol. Entonces es una palabra polisémica. Si existe la polisemia, entonces debe existir, ¿qué cosa? La monosemia. ¿Qué significa el prefijo mono? Mono significa uno, semia significado, o sea, monosemia un significado, ¿de acuerdo? O sea, son aquellas palabras que solo presentan un significado. Por ejemplo, la palabra abdomen. El abdomen es una palabra que solo presenta un significado. El abdomen siempre hace referencia al vientre, donde está tu estómago, esa parte, donde están tus intestinos, las partes blandas, ¿no?, de tu cuerpo, el abdomen. La aceituna es únicamente el fruto, ¿de acuerdo? El fruto, no hay más. Ahora, continuamos. Otro tipo de relación semántica. Tenemos aquí la famosa homonimia. La homonimia son aquellos términos que se relacionan porque se escriben o porque se pronuncian igual, ¿de acuerdo? Pero tienen significados distintos. Ahora, dentro de la homonimia me dice que nosotros vamos a encontrar una subdivisión. En primer lugar vamos a encontrar, me dice, la homofonía. Homofonía viene de homo, igual, fonos, sonido. Entonces, ¿en qué consiste la homofonía? Términos que se pronuncian, porque los fonos se refiere a la pronunciación, al sonido. Términos que se pronuncian o se suenan igual, pero se escriben diferente y tienen significados distintos. Por ejemplo, entre la palabra siervo y siervo son palabras homófonas. ¿Por qué son homófonas? Porque tanto la C como la S en el castellano tienen el mismo sonido. Fonos es sonido y el sonido en la lengua es la pronunciación al momento en que hablas. Entonces, siervo con C, ¿qué significa? Es un animal. Pero el siervo con S viene de sirviente. Siervo es una persona que se dedica a servir, ¿de acuerdo? Ahora, bello y bello son dos palabras homófonas. Tanto la B como la V suenan igual en el castellano. Entonces, ¿qué diferencia? El bello, bello, ese hombre es bello. Bello se refiere con B grande, o la B labial se refiere a ¿qué? A una persona hermosa. En cambio, bello con V hace referencia a los pelitos que te salen en la parte pública, por ejemplo, ¿no?, en las axilas. Entonces son palabras homófonas, se pronuncian igual, se escriben distinto y significados distintos, ¿de acuerdo, chicos? Tenemos la homografía, ¿de acuerdo? Homo, ¿qué significa homo? Igual, igual. Grafos, grafía viene de grafos, grafo significa escritura. O sea, ¿qué me dice en este caso? La homografía son aquellos términos que se escriben igual,
Se pronuncian igual, pero tienen significados distintos. Fíjate, la palabra vino y vino. Cuando digo, por ejemplo, Belén vino anoche, vino viene de venir. Pero yo digo, Belén tomó una copa de vino. Allá, vino hace referencia a la bebida. Entonces son homógrafas, porque tienen igual escritura, igual pronunciación, pero significados distintos. Ahora, la llama, llama, lo mismo pasa acá, ¿no? Llama, llama. Llama hasta tiene 3 significados distintos, o sea, son homógrafas. Llama del animal, ¿no? La llama de la vela se apagó. La llama se refiere a la flama del fuego. Tenemos la paronimia. La paronimia. ¿En qué consisten los parónimos? Parónimos significan nombres parecidos. Me dice términos que se pronuncian parecido, con escritura parecida y significados distintos. Ponemos acá, por ejemplo, los términos adoptar y adaptar, ¿de acuerdo? Adoptar y adaptar. En este caso son parónimos porque se pronuncian parecido, se escriben parecido, pero tienen significados distintos. Ahora, afecto y efecto. Lo mismo, son parónimos porque tienen nombres parecidos, pronunciación parecida, pero significados distintos. El siguiente tipo de relación me dice que es los hiperónimos, la hiperonimia. La hiperonimia se refiere, me dice, a aquellos términos que abarcan a un conjunto de palabras. Hiperónimos son aquellos términos que abarcan a un conjunto de palabras. A ver, profesor, no entiendo. Por ejemplo, vamos a decir que meses es un hiperónimo. ¿Por qué es un hiperónimo, profesor, meses? Porque al decir meses, meses abarca a un conjunto de palabras. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, etc. Por ejemplo, verduras. Verduras es un hiperónimo. ¿A quiénes engloba? A la lechuga, al apio, etc. Eso es un hiperónimo, palabras que engloban o que abarcan a un conjunto de palabras. Ahora, a diferencia del hiperónimo va a estar, me dice, la hiponimia o los hipónimos. ¿Por qué se llaman hipónimos? Porque me dice que son aquellos términos que por su significado están englobados en otro. Profesor, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿es al revés? Claro, es al revés de la hiperonimia. Recuerda, la hiperonimia, el término que engloba a un conjunto. En cambio, la hiponimia son los elementos que están englobados o incluidos en un término mayor. Por ejemplo, fíjate acá, fútbol, vóley, básquet. Estos términos son hipónimos. ¿Por qué? Son hipónimos porque cada uno de esos elementos está incluido en otro mayor, que son los deportes. O sea, profesor, deportes, ¿qué sería? Deportes sería el hiperónimo. Pero los hipónimos, ¿cuáles son? Fútbol, vóley, básquet, frontón.